Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida al primer JWC Latam Masterclass. Nos vamos conectando de a poco. Vayan indicándonos de qué ciudad nos escuchan, si están en el trabajo, si están en la casa, si están viajando. Vayan poniendo en el chat de dónde viene cada uno, de qué ciudad, mientras les damos unos minutitos para que se terminen de conectar y de instalar y presenciar el primer Masterclass de JWC Latam. Bien, acá tenemos desde Guatemala, ¿qué tal Erika? Valparaíso en Chile, tenemos a nuestra ponente de Chile también, desde Perú, más de Chile, de Lima, Guayaquil, muy bien, Tucumán, Argentina, México, Colombia, Costa Rica, bueno, un montón de ciudades por acá. Brasil, por supuesto, siempre presente. Estupendo. Bueno, dejamos que se conecten unos minutitos más y vayan poniendo sus ciudades, si vienen del trabajo, si están en la oficina, si están en el hospital, en la clínica, en sus casas. Magalí también de Ecuador, Honduras. Bueno, mucha gente que ya ha participado del JWC Semana Hey de Latam, y a diferencia de la Semana Hey, lo que haremos hoy en este Masterclass es justamente enfocarnos en un solo tema que es importante no solo en América Latina, sino a nivel internacional, y es el de MARSI. MARSI es un acrónimo en inglés, como ustedes saben, que significa Medical Adhesive Related Skin Injuries, es decir, cualquier tipo de lesión de piel que surja a partir del adhesivo de algún dispositivo médico, ¿verdad? Como puede ser un catéter, algún tipo de intubación, pero ya de esto nos va a hablar nuestra primera ponente del día, que es Pía Molina Chailán, y que está también aquí conectada desde Chile. Le damos, bueno, la bienvenida a Pía, que ya está conectada, y ella nos va a hablar justamente de definición de MARSI, las causas, los tipos de MARSI, los factores de riesgo, y bueno, va a contestar luego preguntas junto con los demás ponentes que se sumen hoy a este Masterclass. Así que bueno, le damos entonces, ahora sí, ya con casi 300 personas conectadas, le damos la bienvenida a Pía. ¿Qué tal, Pía? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Camila, hola, buenas tardes y buenas noches a todos. Estoy súper feliz, veo subir el numerito de los participantes y qué genial que estemos conectados en Latinoamérica, sí, eso hay que hacer, comunicarnos. Exactamente, Pía. Y les cuento también, como modo de introducción, que hemos tenido 1.200 registrados, lo cual indica lo importante que es a nivel latinoamericano el tema de MARSI, ¿no? Lo que hace falta escuchar más educación sobre este tema. Es una de las razones también por las cuales nos patrocina SCT hoy, que es una de las compañías que está interesada también en impulsar una campaña alrededor de la prevención de MARSI. Les cuento que desde JWC Internacional hemos hecho hace 2 años un documento de consenso sobre MARSI, que lo voy a dejar en el chat para que lo puedan leer. Está en inglés, eso sí, como la mayoría de la literatura disponible sobre este tema. Pero bueno, un poco uniendo las fuerzas con la falta de información sobre MARSI. El background que ya teníamos con JWC del consenso y también los esfuerzos de SCT de querer impulsar la educación en la región es que estamos hoy reunidos acá para hablar sobre MARSI. Así que bueno, Pía, te dejo entonces que comiences tu presentación, podrás ya compartir pantalla, y les recuerdo a quienes se acaban de unir que pueden seleccionar su idioma desde Interpretation o Interpretación o Idioma, el icono que está debajo de su Zoom. Así que bueno, Pía, ahora sí te dejo adelante con tu presentación. Gracias Camila, se ve bien, ¿no es cierto? Se logra ver la pantalla. ¿Sí? Perfecto, sí, Pía. Muchas gracias. Bueno, yo soy Pía Molina, soy de Chile, de Concepción, Chile, una ciudad que está al sur
de este país, largo y angosto. Soy enfermera clínica de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Guillermo Gran Benavente, como tradicionalmente se le conoce acá como el Hospital Regional de Concepción. Ya tengo 18, 19 años de experiencia trabajando en la unidad y quiero compartir con ustedes este tema que, según mi visión, es un tema que está como muy alejado de la práctica clínica, ¿ya? Y tiende a confundirse con otro tipo de lesiones de piel, y ese es un gran problema para la gente que trabaja en el área clínica o atendiendo a personas, ¿ya? Cómo poder trabajar con lesiones, ya entenderlas, cómo se producen, y finalmente evitarlas, que es lo principal de la MARSI, que son lesiones que son absolutamente prevenibles. A modo de comenzar esta presentación, les tengo que decir que todas las imágenes que voy a presentar a continuación están en internet. No hay ninguna imagen que sea de propiedad o haya necesitado el consentimiento de alguien para exponerlas. Los objetivos de la presentación: vamos a definir el concepto de MARSI y sus causas, vamos a describir la población en riesgo de padecerlas, vamos a describir los tipos de MARSI y también cómo identificarlas, y en algunos casos evitar la confusión con otro tipo de conceptos. Primero que todo, tenemos que decir que MARSI, como decía Camila, es una lesión de piel asociada a un adhesivo médico o un adhesivo clínico. Pero tenemos que tener en cuenta que este adhesivo médico o clínico no está asociado solamente a la cinta o a la tela, como le decimos aquí en Chile, a la tela para pegar o sujetar algo, sino que también está asociado a cualquier dispositivo que sirva para, por ejemplo, aproximar bordes de una herida, proteger una herida o sujetar algún dispositivo externo a la piel. Por ejemplo, tubos endotraqueales, apósitos, incluso hasta los electrodos que son adhesivos también pueden producir lesiones asociadas a un dispositivo o a un adhesivo médico, ¿ya? No solamente la cinta adhesiva que tradicionalmente usamos en la práctica clínica. Entendiendo que el adhesivo médico es cualquier utensilio que tenga un adhesivo para ejercer sujeción, nosotros tenemos que MARSI se clasifica o se define de manera evolutiva. En el año 2012, por ejemplo, en el consenso que fue publicado en el año 2013, MARSI se definía como una alteración en la integridad de la piel que se caracterizaba por eritema, daño a la piel que puede ser por desgarro, por erosión, por flictenas, por vesícula, y que persistía durante 30 minutos o más, ¿ya? Después de la extracción de un dispositivo médico, ¿ya? Que contenga obviamente adhesivo. En el año 2020 ya hubo una redefinición en el concepto para hacerla más amigable al uso del concepto de MARSI y para poder distinguirla en el fondo y que no sea confundida con otras lesiones de piel. Por lo tanto, si bien el concepto original es válido hasta el día de hoy, la idea es conocer a MARSI como un daño que se produce a la piel relacionado por un producto o un dispositivo adhesivo, ¿ya? Que puede ser los que mencioné anteriormente. Cintas o telas, apósitos, productos de estoma, electrodos, parches que tienen medicamentos o incluso tiras para afrontar heridas, por ejemplo. Por lo tanto, esto hace más claro que la causa de la MARSI la produce un adhesivo clínico, pero el origen de esta es el que cambia. Y eso es lo que lo hace distinto. Por ejemplo, las personas que están en riesgo de padecer alguna lesión por MARSI están dadas no solamente por factores propios de la persona, sino que también por factores externos que nosotros le provocamos a ella. Por ejemplo, que más adelante los voy a especificar, los voy a separar, pero en general, cuando nosotros estamos en presencia de personas mayores, tienden a tener fragilidad dérmica relacionada por su edad, ¿ya? Por lo tanto, estas personas tienen una piel o una capa epidérmica, una unión epidérmica más delgada, tiene una disminución del colágeno, también de la elastina, por lo tanto se hace más vulnerable a la fricción y también a la retirada o a la remoción de un adhesivo médico. Y además, si existe un cuadro clínico concomitante o una comorbilidad,
pueden haber alteraciones en la perfusión, en la reducción de la cicatrización y también en la sensibilidad de la piel. Por lo tanto, son un grupo de riesgo que hay que considerar que el uso de un adhesivo médico puede generar una lesión. Lo mismo pasa en los recién nacidos o lactantes, donde tenemos una piel que está subdesarrollada, es decir, una piel que está en una maduración incompleta. Se dice que los recién nacidos tienen la piel más fina que una persona adulta, por ejemplo. Entre un 40 y 60% la piel es más fina que en los adultos, y que las barreras cutáneas de los recién nacidos son más frágiles, debido a que la dermis ya, una está un poco más edematosa, tiene un edema fisiológico, y hay pequeñas fibras de colágeno. Los colágenos no están son fibrillas de colágeno más que fibras de colágeno, y además existen espacios entre la estructura de la piel. Es por eso que se dice que los recién nacidos, ¿ya?, y los lactantes pierden más agua, pierden temperatura y pierden más electrolitos en comparación con los adultos, ¿ya?, porque su piel está en proceso de maduración, lo que también los hace en riesgo de tener una lesión por el uso de un adhesivo clínico. Los otros están relacionados a cuadros clínicos, por ejemplo, el diagnóstico de desnutrición o una deshidratación severa. También se observan las características de la piel. El exceso de humedad, por ejemplo, las personas que están con algún tipo de incontinencia y uno utiliza un adhesivo clínico, es redundante, adhesivo clínico, va a producir una lesión posterior a su retirada. Las personas que están inmunosuprimidas, las personas que ya tienen de base un cuadro, una patología dérmica, por ejemplo, alergias al látex, psoriasis, etcétera, etcétera, pueden tener también una exacerbación de su cuadro o un empeoramiento de una lesión producto de la utilización de un adhesivo. Y también las personas que requieren cambios frecuentes de adhesivos médicos. Cuando hay mucho tiempo, por ejemplo, puesto un dispositivo médico o bien una herida que está en un proceso prolongado de curación, el uso frecuente de un adhesivo médico va a producir una lesión si no nos tenemos en consideración. Por eso, cuando nosotros hablamos de personas ya en riesgo, tenemos que pensar que estas personas en riesgo tienen factores de riesgo asociados. Uno que son intrínsecos, que como ya lo mencioné, están asociados a la edad, a la deshidratación, a la malnutrición, a condiciones dermatológicas anteriores, a un posible edema que se encuentra en la zona de piel o a cuadros clínicos específicos, por ejemplo, principalmente la diabetes, ¿ya?, que es la que produce mayor alteración en la sensibilidad de la circulación a nivel distal y de la piel superficial. Y también tenemos factores extrínsecos como la resequedad de la piel o el exceso de humedad de la piel, ¿ya?, algunos medicamentos ya de uso tópico o, por ejemplo, en versión adhesiva, o también en pacientes que estén asociados a tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia o radioterapia. También las personas que están muy expuestas a la luz ultravioleta y obviamente a la retirada ya o al tipo de cinta que se utiliza o al dispositivo que se utiliza para realizar la sujeción. MARSI se produce cuando hoy está la unión entre la piel y el adhesivo es más fuerte ya que la unión que existe entre las células. Por lo tanto, va a haber una lesión cuando se produzca una fuerza mayor entre las capas epidérmicas, como en la primera imagen, por ejemplo, el estratocorneo aquí, hubo una remoción de un adhesivo, lo cual separó el estratocorneo ya y produjo la lesión, o bien puede haber una separación de la epidermis y la dermis, que es una capa, si bien son capas superficiales de la piel, es una capa un poco más profunda que la del estratocorneo, y hay una separación de la epidermis y la dermis por completo por esta fuerza generada en la remoción. Ahora bien, no solamente hay que pensar que la MARSI es por remover el adhesivo, ¿ya? O sea, la MARSI no se provoca por retirar una cinta o una tela adhesiva. La MARSI se provoca dependiendo ya de su origen, ¿ya? Por ejemplo, hay MARSIs que su origen es mecánico, es decir, la retirada o la remoción del dispositivo adhesivo produjo una descamación de la piel, una lesión o una tensión, por ejemplo, del dispositivo, produce una remoción del adhesivo y a la vez produce como es tanta la tirantez que tiene la cinta, por ejemplo, el dispositivo, que al retirarlo
no solamente produce una abrasión, sino que también produce flictenas a su alrededor, y también tenemos el desgarro de piel. Cuando tenemos dermatitis, generalmente estas están asociadas al contacto del dispositivo con la piel, ya generalmente, por ejemplo, los electrodos, en la UCI tenemos pacientes, por ejemplo, que los electrodos le quedan marcados, hacen la dermatitis alrededor del dispositivo, y nosotros desconocíamos en el fondo que el dispositivo es que le estaba provocando la lesión. Y otras causas son como la foliculitis, que es la infección del folículo piloso, ya producto, por ejemplo, de un cuadro infeccioso, ya sea por un hongo o por una bacteria, y la maceración, que es el exceso de humedad en la zona, que produce en el fondo el dispositivo que está en su ubicación. Por lo tanto, donde hay un dispositivo adhesivo, ya va a existir un origen mecánico de la lesión, puede ser un origen alergénico de contacto, o puede también ser producto del aumento de la humedad en la zona, que puede producir una infección, en el caso de una foliculitis, o una maceración de la zona. Por lo tanto, lo que tenemos acá es, en esta primera imagen por lo menos, acá tenemos varias lesiones. Tenemos la lesión, por ejemplo, por la retirada del dispositivo. Acá está la marca claramente del apósito y de la cinta adhesiva que estaba sujetando, asumo que algún tipo de apósito, pero también acá tenemos evidenciado una lesión por incontinencia, ¿ya? Entonces acá tenemos una lesión, varias lesiones que hay que tratar de manera distinta. Acá tenemos una lesión por tensión, una flictena ahí que se rompió, acá tenemos una pequeña flictena más, ¿ya? Y ahí ya tenemos el borde ya del dispositivo que se retiró. Acá tenemos un electrodo que hizo una lesión por contacto. Acá tenemos la foliculitis, la inflamación del folículo piloso, producto del aumento de la humedad y en el fondo del aumento de número de bacterias o de hongos que estuvo en la zona durante el periodo de tiempo que estuvo el dispositivo puesto, y una maceración, en este caso producida por la aplicación de un dispositivo o de un apósito específico, ya que favoreció el exceso de humedad en la herida, y la piel perilesional produjo maceración y mayor humedad. Quiero agregar efectivamente que cuando hablamos de una causa por desgarro de piel de Marcy, lo que estamos hablando es que los desgarros de piel no siempre van a ser producto de un adhesivo médico. Por lo tanto, los desgarros de piel son considerados una clasificación independiente. El desgarro de piel se produce, es una herida traumática que se produce por fuerzas ya sea de cizaña, de roce, una fuerza mecánica que produce ya la pérdida parcial o total de la piel. Pero cuando hablamos de un desgarro de piel provocado por un adhesivo médico, estamos hablando de las dos primeras imágenes, o sea, una remoción de un adhesivo que produjo un desgarro de piel en estas dos imágenes, pero no necesariamente el desgarro de piel se produce siempre por un adhesivo médico, sino que el término es mucho más amplio, y así está acreditado en distinta documentación que existe, ¿ya? Lo otro importante es que también tenemos una subclasificación de las MARSI, que son las P-MARSI o las P-MARSI, que es las lesiones asociadas a adhesivos médicos periostomales, por ejemplo, las placas de colostomía. Esta es una publicación, un consenso publicado el año 2019, en el cual señala que todos los productos médicos adhesivos que se utilicen en la zona de los estomas ya pueden producir lesiones asociadas al dispositivo, y estas son catalogadas como P-MARSI. Hay que considerar también, y hay que tener un punto muy claro en esto, que puede existir dificultades para evaluar MARSI en pieles oscuras, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente hay MARSI que se produce enrojecimiento, eritema de la piel, por lo tanto, siempre hay que considerar los factores de riesgo, el origen de la lesión, si hay un dispositivo adhesivo, ya hay un riesgo de que ocurra MARSI, pero también tenemos que valorar la historia clínica de la persona, ¿ya? Y las características propias de la piel de la persona. Eso no se puede descartar de la clasificación propiamente tal de MARSI, ¿ok? Por lo tanto, cuando nosotros clasificamos y vemos esta variedad de lesiones, lo que tenemos que considerar es, una, que las MARSIs no son lesiones por presión, por lo tanto no pueden ser clasificadas igual. Tiene que haber un sistema de clasificación y de registro de MARSI, independientemente de las lesiones por presión, o de las lesiones por dispositivo, o de las lesiones en general por dependencia. Y que acá tenemos una limitación. Los recursos institucionales a veces impiden el prevenir MARSI porque estamos en el fondo con un stock acotado de dispositivos,
no tenemos la posibilidad de elegir el dispositivo que queremos usar, por lo tanto aquí se hace importante que se creen estrategias o análisis económicos ya para que pueda haber la llegada de productos específicos para determinadas poblaciones o personas específicas para el manejo preventivo de la MARSI. La MARSI es preventiva, la MARSI no debería ocurrir, no deberíamos tener MARSI en las instituciones de salud o en ninguna persona que ocupe un dispositivo adhesivo. ¿Ok? Eso, bueno, lo vamos a dejar después para la conversación posterior. Eso es lo que quería comentarles con ustedes. Ese es mi pueblo, Talcahuano, Concepción. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Pía, por la excelente presentación y por, sobre todo, aclarar las dudas, ¿no?, más comunes acerca de MARSI. Por ejemplo, me quedo con lo que decías, MARSI no es lo mismo que una lesión por presión, MARSI no es lo mismo o no es únicamente un desgarro de piel, que es el famoso skin tear en inglés. Y bueno, la verdad es que muy ilustrativa también con las imágenes que a veces son muy necesarias para identificar este tipo de heridas. Y como decías bien, también no podemos prevenir sin evaluar o identificar lo que es un MARSI. Antes de seguir con nuestra siguiente presentadora, con Sandra, les voy a comentar que tenemos 1.200 registrados, que de ustedes unos 200 han completado la encuesta de preguntas acerca de MARSI, y que llama mucho la atención, por ejemplo, que 4 de cada 10 de ustedes dijo que no sabe identificar MARSI. Por eso es que estamos haciendo este masterclass, por eso es que tenemos a presentadores como Pía, y en este caso ahora Sandra, que nos va a hablar sobre evaluación y prevención de MARSI. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos, muy complacida por la asistencia y esa capacidad que tenemos de poder congregarnos como América Latina en un evento como este. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sandra. Les cuento brevemente a quienes esperaban verla, a Nubia Hernández Bernal hoy lamentablemente está con COVID, pero por suerte tuvimos a Sandra Guerrero, que ha venido al rescate. Y para quienes no la conocen, Sandra es enfermera terapeuta enterostomal, y es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, ¿verdad, Sandra? Así es. Perfecto. Te dejo con tu presentación, pero les cuento que las preguntas, tanto para Pía como para Sandra, van a ser respondidas al final del masterclass, luego de la presentación de nuestro tercer ponente, que es Juliano Teixeira Moraes. Así que vayan dejando sus preguntas en el Q&A, y si nos escuchan en español y quieren pasar al portugués, lo pueden hacer desde el icono Interpretation o interpretación debajo de Zoom. ¿Sí? Eligen su canal, lo mismo si nos quieren escuchar en español en lugar de portugués. Ahora sí, sin más que decir, Sandra, por favor, adelante. Gracias, Pía. Vamos a hablar entonces un poco sobre cómo determinar quiénes son esas personas que están en riesgo y qué cuidados debemos tener. Entonces yo espero que podamos comprender, tener más claro esos factores de riesgo y especialmente poder determinar cuáles son esas estrategias que podemos implementar para prevenir la aparición de MARSI, garantizar que se mantenga la integridad cutánea y por supuesto la seguridad del paciente que está bajo nuestro cuidado. Entonces siempre cuando hablamos de MARSI siempre pensamos en quiénes son esas personas que están en riesgo. Básicamente todos estamos en riesgo. Toda persona que entre en contacto con un adhesivo médico tiene riesgo de desarrollar un MARSI si no tomamos las precauciones o los cuidados que deben ser tomados cuando se utiliza este tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque la unión entre la piel y el adhesivo puede ser mucho más fuerte que la unión entre las capas de la piel y por eso llevar a la separación o a la pérdida de parte de esas capas. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de adherir un adhesivo es que un adulto se nos ha dicho que al menos necesita de 10 aplicaciones y eliminaciones consecutivas de un adhesivo para poder llevar a un grado tal de remoción de capas de celulares que nos lleve a aumentar la pérdida de agua transepidérmica.
Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de un recién nacido, una única aplicación y eliminación de adhesivos puede generar un cambio significativo en la función de barrera de ese niño. Y ese mismo concepto debemos tomarlo en cuenta cuando hablamos de la piel de un anciano. La piel de un anciano generalmente hablamos, como se habla de una osteoporosis, en este caso hablamos de una dermatoporosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que tiene unas capas de piel mucho más delgadas, más seca, más descamativa, puede causarle muchísimo prurito esa sequedad, causarle fisuras. El aumento de temperatura debido al deterioro de sus glándulas sudoríparas, pues va a hacer que se sienta mucho más caliente y asimismo que tenga una cicatrización más lenta. Y esto es muy importante antes de colocar cualquier tipo de adhesivo en este paciente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de los adhesivos es eso que nos hablaba hace un momento Pía, ¿de dónde se generan esos riesgos? Ya vimos, hay unas condiciones que son propias del paciente, como la edad, su estado de hidratación, el genotipo de esta persona, si tiene o no tiene una alteración cutánea previa, su estado de salud de manera general, que puede alterar la circulación especialmente hacia la piel, el estado nutricional, la cantidad de exudados o de transpiración que tenga, el uso de algunos medicamentos como corticoides o inmunosupresores y la exposición solar, que eso es algo que a veces no pensamos. Esta persona, ¿de dónde viene? Viene de la playa, estaba tomando el sol, estaba de vacaciones y llega y se hospitaliza y tiene una piel que la hace más susceptible. El otro punto que debemos tener en cuenta siempre es la técnica y la aplicación y retiro. ¿Sabemos seleccionar el adhesivo apropiado para esa función? ¿Preparamos o no la piel? ¿Qué tipo de dispositivo era el que íbamos a fijar? ¿Dónde lo íbamos a fijar? ¿Por cuánto tiempo iba a estar este adhesivo ahí? ¿Y qué tipo de dispositivo realmente era este? ¿Era autoadhesivo o había que fijarlo con otro adhesivo? ¿Y con qué frecuencia estamos removiendo estos adhesivos? Y finalmente tenemos que pensar en tipos de adhesivos. Es increíble, pero los estudios muestran que la mayoría de los trabajadores de salud no sabemos diferenciar el adhesivo que estamos utilizando. Entonces podemos encontrar adhesivos de silicona, de acrilatos y aún encontramos adhesivos de látex. Y más que eso es, ¿cuál es la forma de ese adhesivo? Esa forma de ese adhesivo es la apropiada para la región o el área donde la voy a aplicar. El sentido en que yo lo estoy colocando, y ustedes ven esta imagen aquí, muchas veces los adhesivos tienen un área que ella estira y otra área que es rígida y no sabemos colocarlos adecuadamente y podemos estar desencadenando un MARSI. Ya sabemos que hay 8 tipos de lesiones que se pueden causar dentro de los pacientes y cada una de ellas nos indica que fallamos en la elección del adhesivo, en la técnica de colocación o en la técnica de retiro. Y eso señala siempre para una sola persona, el profesional de salud que colocó ese adhesivo. Entonces, por eso es tan importante que una vez que nosotros tengamos la lesión, podamos evaluar y diferenciar esa lesión. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuáles son los factores de riesgo de toda esa lista que sacamos ya, que están presentes. ¿Quién era nuestro paciente? ¿Qué tipo de persona era? ¿O en qué condiciones de salud estaba? ¿Qué tipo de adhesivo fue el que colocamos? ¿Dónde fue que lo colocamos? ¿Y por cuánto tiempo estuvo colocado ese adhesivo? También tenemos que pensar el tipo de lesión que hemos causado. Es muy fácil en los MARSI que ellos a veces dejan la huella del adhesivo que nosotros dejamos ahí. Entonces, la forma de la lesión a veces es congruente con la forma del adhesivo y eso nos dice ya de manera inmediata que esa lesión fue causada por ese adhesivo. Y el otro punto que tenemos que considerar cuando hemos causado la lesión es la fuerza de tracción que nosotros ejercimos y la dirección en que retiramos ese adhesivo. Entonces, casi siempre cuando tenemos que hacer esas auditorías de estos eventos adversos, porque son eventos adversos, tienen que ver con la recopilación de esa información previa.
cómo preparamos la piel del paciente, cómo retiramos, cómo colocamos el adhesivo. Y el otro punto muy importante dentro de esa revisión es la localización de la lesión. Muchas veces la lesión no está copiando la forma del adhesivo, sino únicamente el borde del adhesivo. ¿Por qué? O uno de los bordes. Y ese borde generalmente está asociado con estar próximo a una zona de mayor humedad, porque estas zonas se maceran y por lo tanto son mucho más susceptibles a ser desprendidas. ¿Cuál es el grado de movilidad del tejido? Ya sabemos que cuando colocamos el adhesivo, la piel que queda por debajo queda completamente fija al adhesivo. No le sucede lo mismo a la que queda al borde del adhesivo. Y por eso muchas veces ella se rompe a través del borde o a partir del borde del adhesivo. Hay que tener en cuenta también, hay una prominencia ósea. Siempre que nosotros tenemos una lesión bajo una prominencia ósea, estamos hablando de lesiones por presión. Entonces eso nos permite diferenciarla completamente de una lesión por presión. Y el otro punto es, ¿hay un dispositivo médico ahí? ¿La lesión tiene la forma del dispositivo? Porque entonces estamos hablando de una lesión causada por la presión del dispositivo. Entonces eso nos va a permitir diferenciarla muy claramente. También nos había hablado Pía de que las lesiones periostomales están relacionados con el uso de los dispositivos que colocamos de barrera, y creo que con ellos es mucho más fácil identificar el tipo de dispositivo e identificar específicamente que la lesión que está presentando el paciente está directamente relacionada con el adhesivo y no con el efluente del estómago. Este estudio me gusta mucho, es un estudio de este año en donde nos habla de esas lesiones por presión y nos dice que hay mayor lesión en áreas con dermatitis de contacto en donde hay contaminación de la piel, es decir, áreas donde fijamos adhesivos que están expuestas a sudor o excrementos, y áreas donde hay mucha movilidad porque se produce tensión excesiva en los márgenes. La mayor tasa de incidencia de lesiones en la región glúteos de los pacientes con lesiones por presión también están relacionadas a esa compresión que se genera por la posición durante largos periodos de tiempo y a la disminución de esa perfusión en esa área. Entonces ahí nos permite diferenciar claramente de lo que es una lesión por adhesivos en una zona sacra de lo que puede ser una úlcera por presión. Y generalmente las lesiones por presión están a los bordes. El borde de esa área es donde se van a presentar las lesiones. Es también muy interesante o nos llama la atención a nosotros porque las condiciones de higiene y la ubicación son competencia de enfermería. Siempre nosotros somos los que disponemos de esos dos factores, es decir, que tenemos una injerencia directa en el aparecimiento o no de la lesión. ¿Cómo podemos prevenirlas? La primera estrategia nos hablan siempre de educación a los trabajadores de salud, porque los trabajadores de salud educamos al paciente y educamos a la familia, y con eso podemos cubrir todos. Por eso también estoy tan complacida de que tantas personas se hayan hecho presentes en esta tarde, y sobre todo que un gran número de personas que dicen, yo aún no tengo la suficiencia para diagnosticar, para evaluar un MARCE o para prevenir un MARCE, estén aquí. La segunda estrategia tiene que ver con el régimen de cuidado de la piel individualizado para el paciente. O sea, no estamos hablando de protocolos estandarizados, sino protocolos individualizados. El papel de productos que tienen las barreras y los removedores de adhesivo, cómo es la forma correcta y cuándo utilizarlos. Entonces, si hablamos de educación, tenemos que saber qué es un MARCE, cómo se debe evaluar, las estrategias de prevención, cómo accedemos a esos productos dentro de nuestras instituciones o dentro de nuestros sistemas de salud, porque a veces no sabemos cómo tener acceso a estos dispositivos. También debemos aprender a elegir el apósito o el dispositivo más apropiado para el paciente que le reduzcan los riesgos de generarle un trauma. Tenemos que identificar cuáles son los productos y los removedores con los que cuenta la institución donde me estoy desempeñando. Tengo que saber cómo documentarlas
este tipo de eventos, son eventos adversos. Entonces, no solo en la historia del paciente, sino también tiene que estar como parte de las políticas de seguridad del paciente, el reporte de este tipo de eventos. Capacitar al paciente para que pueda participar de su autocuidado. Él debe saber que ese adhesivo no me conviene o no está bien para mí, o presenté una reacción alérgica, entonces yo debo instruir a mi paciente en el tipo de adhesivos. Debo proveer el cuidado para que el paciente que se va para casa utilizando un adhesivo también tenga o cuente con un removedor o con un protector de piel. Y deberíamos darle un registro, darle un carnet a cada paciente para que, independiente de la institución donde él vaya, él lleve ya una forma, conozcamos cuál es la forma apropiada que este paciente, por sus condiciones y sus características, necesita para adherirle un adhesivo. Como siempre, como lo recomiendan todos los consensos, la preparación de la piel, hay que hidratar la piel, hay que saber que el paciente debe tener un adecuado estado nutricional para disminuir los riesgos. Siempre que sea posible, evitar cualquier uso de jabón o cualquier producto a base de alcohol. Si es imprescindible, hay que utilizar emolientes como sustitutos de jabón y como humectantes, pero hay que evitarlos cuando sabemos que vamos a colocar un adhesivo inmediatamente después. Es decir, yo puedo utilizar un emoliente en el área donde lo retiré y voy a cambiar el sitio de adhesión para que cuando él tenga que remover esta otra área ya esté lista, esté preparada para recibir ese adhesivo. Siempre evitar los secamientos de piel de forma agresiva. Se deben hacer únicamente con toques por contacto. Aplicarles protector solar a los pacientes o a las personas que deben desempeñar actividades al aire libre. Utilizar los productos de barrera y los removedores ya es una indicación universal. Verificar que el paciente no sea alérgico a ningún ingrediente activo del adhesivo que le voy a colocar. Debo ceñirme a las instrucciones del fabricante para no cometer errores y no hacer que el producto tenga un mal desempeño y después digo que la culpa fue del producto. Y asimismo, debo saber que hay algunos productos de barrera que pueden alterar la adhesión del dispositivo. Entonces debo ver la interacción entre productos. ¿Cuándo utilizar los productos de barrera? Entonces digo, recordar que ellos, como su nombre lo indican, es una interfaz entre la piel y el adhesivo que voy a colocar. Entonces debo colocarla en todos los pacientes que sean de riesgo. Pueden ser por polímeros o pueden ser a base de siliconas. No importa, lo importante es que yo coloque un protector de barrera. Siempre que tenga un paciente inmunocomprometido, que ya tenga una lesión de piel, debo considerar el uso de un protector que sea estéril, es decir, de un uso único para el paciente. Y saber que estos pacientes que tienen alguna condición especial, pacientes con riesgo de lesión de piel, con piel muy seca, inflamada o macerada, pacientes que ya manifiestan ardor o malestar en la piel relacionado con el adhesivo, o pacientes que tienen infecciones de piel, deben utilizar productos de uso único estéril, es decir, los que vienen con aplicador. ¿Cómo debo utilizar los removedores? Siempre que la herida tenga un alto riesgo de infección, porque si yo empiezo a desprender un adhesivo, a manipular de un lado y luego del otro, corro el riesgo de hacer una translocación bacteriana. Pacientes también que están inmunocomprometidos, pacientes con heridas quirúrgicas o heridas abiertas, en recién nacidos o en lactantes menores y en pacientes que tengan líneas de acceso vascular, ya sea central o periférico. En ellos estoy obligado a utilizar removedores para evitar la manipulación y la translocación bacteriana sobre la piel. También existen los removedores de uso múltiple, no estériles, y los de uso único, que son los estériles. ¿Cómo debo retirar correctamente el adhesivo? Pues debo siempre empezar por un borde. Debo despegar el apósito sobre sí mismo a una baja altura, 180 grados, sostener la piel para evitar la tracción sobre la piel y debo hacer uso de estos removedores, bien sea en toallitas o en spray.
Otras estrategias que nos indican los estudios actuales es que siempre debemos contar con un método de detección temprana de dermatitis por contacto. Es decir, la primera vez que usa un adhesivo un paciente, nosotros debemos evaluar mínimo 6 horas después si el paciente presenta alguna reacción a ese producto. Y capacitar a todo el mundo sobre el efecto que genera la tensión por el movimiento corporal en los márgenes de los adhesivos. Ese punto es nuevo, no lo habíamos considerado antes. Hay que diferenciar clínicamente la dermatitis del trauma mecánico o de la infección que se pueda producir, mantener siempre el sitio de aplicación de la cinta limpio, y en ancianos nos recomiendan que hagamos una tensión o estiremos muy bien la piel durante el proceso para que no nos queden arrugas debajo del adhesivo. Creo que esa era mi presentación. Recordarles que los Marsi, venimos hablando de ellos desde los últimos casi 20 años, no 10 años, perdón, pero todavía no tenemos toda la información relacionada a ellos. Necesitamos seguir generando evidencia sobre productos, sobre protección, sobre cómo estamos implementando en nuestras instituciones, cómo lo manejamos para que todos los conozcamos. Necesitamos documentar de manera estandarizada este tipo de eventos adversos para poder hacer análisis con mayor número de población, y necesitamos reconocer que esto le genera un daño al bienestar y a la calidad de vida del paciente, y eso implica en calidad de la atención. Por eso el evento adverso afecta al paciente, afecta a la familia, afecta a la institución, pero ante todo debe afectarnos a nosotros como personas responsables por ser los que hemos generado este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por la excelente presentación, también con títulos muy interesantes allí. Hay varias preguntas que van llegando, pero no se preocupen que Sandra va a responder luego junto con Pía y junto con nuestro tercer y último ponente de la tarde-noche, que es el profesor Juliano Teixeira Moraes. ¿Qué tal, Juliano? Buenas tardes. Olá, boa tarde, boa noite já aqui no Brasil. Muito bom poder estar aqui hoje com vocês, poder falar de tema tão relevante que é Marsi. Agradeço, Perfecto. Camila. Gracias, Juliano. Te dejo entonces comenzar tu presentación y luego vamos a las preguntas y respuestas de los que fueron haciendo aquí, que lo van poniendo en el Q&A. No se preocupen por la encuesta aún. La encuesta fue solamente para un número reducido de personas, que eran los primeros que se iban registrando. Si no recibieron la encuesta, no quiere decir que no van a recibir el certificado de asistencia. No se preocupen. Les recuerdo que pueden seleccionar su idioma. Si lo quieren escuchar a Juliano en español, en Interpretation o Interpretación, en el icono de Zoom, eligen el canal español. Y si lo quieren seguir escuchando en portugués, eligen portugués. Te dejo ahora sí, Juliano. Muito obrigado, Camila. Muito feliz, como disse há pouco, em poder estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho de Marsi, após a apresentação de duas queridas enfermeiras da América Latina que já trouxeram muita informação a respeito do tema. Momento único, onde nós conseguimos reunir tantos países da América Latina para discutir um tema tão importante e, como verão ao longo da apresentação, ainda pouco explorado. Para quem não me conhece, eu sou enfermeiro, sou Juliano, enfermeiro, estomaterapeuta, professor da Universidade Federal de São João del Rei, aqui no Brasil, onde, junto com um grupo de pesquisas, de estudos e pesquisas em estomaterapia, nós temos desenvolvido algumas frentes de trabalho na linha de Marsi. O meu papel aqui hoje com vocês, de certa forma, é trazer a situação desses estudos, os trabalhos, o que temos desenvolvido a respeito do conceito de Marsi, com foco principalmente na América Latina e também fazendo um contrassenso, algumas discussões a respeito das melhores práticas baseadas na literatura. Bom,
Eu declaro aqui inexistência de conflitos de interesses para essa apresentação, e as imagens que estão aqui e serão aqui apresentadas foram consentidas pelos pacientes durante as pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa. Enfim, né, os meus objetivos, de maneira geral, é trazer para vocês o que sabemos de Marci, apresentar o contexto de Marci no mundo e na Latinoamérica, as evidências que temos, né, a respeito do cuidado em Marci, e discutir um pouquinho essa prática baseada em evidências e os caminhos que precisamos percorrer para que essa lesão tenha cada vez mais conhecimento dos profissionais, seja cada vez mais notificada pelos profissionais, notadas, inclusive, e reconhecidas na prática clínica. Então, o que sabemos de Marci? Primeiro, precisamos fazer, inclusive, essa reflexão. O que cada um que está aqui nessa sala hoje sabe a respeito de Marci? É importante que cada um perceba o que você aprendeu, inclusive, na academia, a respeito de Marci. Até porque é um tema que, muitas vezes, ele foge, inclusive, aos processos formativos durante a graduação de um profissional. E que, às vezes, ele, então, acaba sendo negligenciado durante a nossa construção acadêmica. Nesse cenário, a Camila Fronso, ela fez uma pesquisa, né, essa pesquisa aberta aqui nos canais do JWC Latam, que está proporcionando, inclusive, esta masterclass, onde ela fez algumas questões. E para a gente ter um panorama, de maneira geral, de o que sabemos de Marci. E trouxemos as seguintes informações. Tivemos 205 respondentes, agradeço, inclusive, a Camila por ter feito essa pesquisa. Camila está dizendo que a tela não está ampliada. Perdón, Juliano. Sí. Hago una interrupción. Juliano, si puedes ampliar tu presentación, porque vemos solamente el primer slide, no vemos la encuesta. Eu não estou entendendo. Eu coloquei, para mim está normal. A ver, si pones compartir, ahí sí, perfecto. Então, deixa eu ver o que aconteceu. Y si la puedes ampliar. E agora? Agrandar. Eu vou ver o que aconteceu. ¿Sí? En formato grande. Ótimo. Sí. Para mim está normal. Estava em apresentação. E agora? Ahora, perfecto. Sí, gracias. Perdón por la interrupción. Desculpa, mas eu não percebi. Para mim, estava passando normalmente. Ok? Então, meus objetivos e o que sabemos de Marci, onde eu havia parado. Agradeci, inclusive, a Camila pela pesquisa rápida que ela fez nos canais do JWC Latam. Tivemos 205 respondentes, e olha que interessante, quando foi perguntado se sabe identificar Marci, nós tivemos uma resposta de 66%, aproximadamente 66%, dizendo que sim. Olha que bacana. As pessoas estão começando a identificar e reconhecer Marci como lesão, até porque faz parte, inclusive, do conceito dessa lesão, o não reconhecimento ainda dela como um evento adverso da prática clínica. Muitos profissionais acreditam ainda que a Marci é um evento esperado, normal, e que por isso ela não é uma lesão. Assim dizem as pesquisas. E aqui já identificamos que 66% já conseguem reconhecer Marci. Outro dado importante, se conseguem diferenciar, né? Aqui tivemos 82% dizendo que consegue diferenciar a Marci da lesão por pressão. 18% não. Esse 18%, embora seja pequeno, ele é um dado muito significativo para nós, porque são causalidades diferentes.
São lesões que, em algum momento, são confundidoras, principalmente aquelas em determinadas regiões, como, por exemplo, a região sacral. Mas, de maneira geral, 18% não conseguem fazer a diferenciação de uma com outra. Ou seja, não sabemos tanto assim a respeito de MARSI. Nessa outra questão, pergunta-se se o MARSI, se sabe que MARSI é prevenível. 14% também reconhece que não sabe que se pode prevenir MARSI. Que bom, 86% sim, mas 14% desconhece que MARSI tem prevenção, que podemos fazer alguma coisa para prevenir MARSI. Outro dado importante, fonte de onde você consome informação para MARSI. E percebemos aqui que 46% não consome informação. Daí já conseguimos fazer, inclusive, essa reflexão de, embora lá atrás, né, tenhamos uma resposta positiva, onde mais de 80% consegue identificar MARSI, aqui vem a pergunta, de onde eles estão reconhecendo? Qual é a fonte de informação? Se não é um documento impresso, se não é um congresso, se não é uma apresentação. E isso é preocupante, porque se não está consumindo uma informação segura, pode ser também que na prática clínica eu não consiga associar muito bem a identificação ou até o tratamento e, principalmente, né, a prevenção dessas lesões na prática clínica. E temos mais um dado que é muito importante. Quando se pergunta o quanto que você sabe de MARSI, já que, né, foi perguntado se ele conhece, tem algum tipo de conhecimento, foi dito que sim, nós percebemos aqui, na hora que se tenta quantificar esse conhecimento, nós temos informações de nada, pouco e básico, onde eu somo 97% de respostas que são ainda inseguras. Eu diria que são respostas que nos trazem insegurança para a prática clínica. Obviamente, tem muito a ver com a evolução do conceito de MARSI, né, que, de maneira geral, é ainda um conceito novo. Mas, então, conclui-se aqui que, será que sabemos, de fato, o que é MARSI? Será que, de fato, nós, enfermeiros da América Latina como um todo, sabemos reconhecer MARSI com segurança? Porque uma coisa também é você perceber que existe uma lesão provocada por adesivo. Mas qual é essa lesão? Nossas colegas apresentaram aqui várias particularidades, desde a classificação de MARSI, assim como a sua prevenção. Né? Foi muito bem dito, e isso está muito posto, inclusive, em algumas publicações. Mas o quanto eu me apropriei realmente dessa informação para ter um efeito de causa na prática clínica. E aí nós precisamos, então, fazer essa reflexão de sabemos mesmo o que é MARSI? E aí eu falo para vocês que o conceito ele não é tão novo assim. Embora a terminologia lesão por adesivo relacionado lesão de pele relacionado a adesivos médicos seja algo, né, de consensos mais novos, essa lesão ela já é reconhecida na literatura desde tempos anteriores. Né? Essa aqui, por exemplo, de 2001, que é um guideline, né, de cuidados com a pele neonatal, ela já traz a seguinte informação, que a primeira causa de quebra, né, de rompimento da pele em neonatal, em crianças, né, em neonatologia, são os adesivos. Então, obviamente, eu não conhecia o termo lesão de pele relacionada a adesivos médicos. Mas os adesivos médicos já causam lesões de pele e são reconhecidos há muito tempo. O fato é que agora nós conseguimos dar nome. Isso existe um nome, né? Não é apenas uma lesão. Né? Existe um nome, é MARSI, né? Lesão de pele relacionada a adesivos médicos. E temos mais um outro dado importante, inclusive no consenso de 2017, isso é citado. Tá? O conceito ele nasce aqui também na América Latina.
principalmente, né, foi um evento, aconteceu em 2011, onde foi discutido o efeito dos adesivos na pele, na causalidade de lesões de pele. Então, por incrível que pareça, né, às vezes nós ficamos tão presos a consensos, né, internacionais, e a origem, inclusive, dessa nomenclatura lesão de pele relacionada a adesivos médicos tem a ver com a história desse evento, onde grandes especialistas sentaram e começaram a perceber que precisava dar nome. Não bastava falar apenas que eram adesivos que estavam causando lesão, e principalmente começar a reconhecê-las enquanto categorias. E foi a partir desse evento que aqui no Brasil foi publicado um dos primeiros registros da literatura a respeito da lesão causada por adesivos. Esse manual de duas queridas amigas também, Rita Domanski e Eline Borges, e nesse capítulo, né, com a Maria Clara, elas descrevem, inclusive, uma fisiopatologia para essas lesões. Isso foi lá em 2012. Então, estão entendendo que não é um conceito tão novo assim. É um conceito que vem evoluindo e nós, profissionais da saúde de maneira geral, e principalmente os enfermeiros, estamos nos apropriando cada vez mais dessa nomenclatura no nosso dia a dia. E, né, além dessa publicação, nós temos esses três consensos, né, que para nós são marcos também da literatura, onde temos então aqui, por meio, né, de um painel de especialistas, recomendações de práticas do cuidado a respeito de MARSI, onde é abordado desde a prevenção até o seu tratamento, né, o seu reconhecimento, e, inclusive, algumas implicações para a pesquisa, que é onde nós vamos chegar daqui a pouco, porque nós já conseguimos, então, agora ter nome, dar nome, classificar essas lesões, que é o que esses consensos, inclusive, reúnem, né, essas informações e trazem para nós com clareza como classificar essas lesões, e aí, adicionalmente, né, esse consenso que trata da lesão de pele, né, relacionada a adesivos médicos na pele periostomia, ele ainda precisou de um documento especial para tratar das características e das particularidades, né, dessa área. Eles nos orientam, está aqui. Né? O que nós precisamos consumir prioritariamente são esses conteúdos que já existem, que estão aqui na literatura, talvez, né, traduzir para as nossas línguas, né, principalmente português e espanhol, que é a língua, né, de todos que estão aqui nessa Masterclass hoje. Nós precisamos, talvez, aproximar dessa literatura, primeiro quebrando a barreira da linguagem, e aí acredito que talvez as associações elas tenham um papel importante nesse sentido para fazer com que nós aproximemos cada vez mais dessa nomenclatura, dessa literatura, e assim nos apropriar com mais poder mesmo de decisão no reconhecimento, na prevenção e no tratamento dessas lesões. Quando nós pesquisamos isso, de maneira geral, aqui foi uma pesquisa rápida, não foi uma pesquisa sistemática, foi uma pesquisa apenas com o efeito aqui de trazer algumas informações para vocês a respeito do que temos no mundo de produção científica, tá? Aqui de maneira assistemática. E vocês conseguem perceber que, de maneira geral, nós estamos crescendo com a literatura. Tá? A literatura, ela, à medida que nós nos aproximamos do tema, nós, obviamente, conseguimos avançar nas pesquisas para trazer cada vez mais evidências das associações com os fatores de risco, com os mecanismos de prevenção e tratamento dessas lesões. Isso é muito importante, principalmente nós que somos pesquisadores, né, precisamos contribuir com essa literatura, de maneira que essa literatura seja apropriada cada vez mais nos serviços de saúde. Não uma literatura acadêmica apenas para a produção de documentos científicos dessa natureza e que não faça ligação com a prática, mas precisamos sim, né, produzir ciência para que essa ciência seja consumida por vocês, por todos nós
que estamos aqui nessa masterclass, assim como nossos colegas também do dia a dia. No entanto, quando você vai lá para as bases indexadoras dos principais periódicos, né, daqui da América Latina, né, onde eles estão ancorados, onde eles estão vinculados, né, que é o Latindex, o Lilacs e o BDENF, olha a quantidade de produção científica que nós temos na América Latina. Obviamente, tá? Aqui tem um viés forte, porque nós, da América Latina, também publicamos em revistas internacionais, né? Não vinculadas, inclusive, talvez a essas bases de dados que está aqui. Porém, aqui, como eu disse para vocês, é apenas um retrato rápido do que temos hoje na América Latina, do que temos hoje de produção do conhecimento dentro da área de MARCE, né, no nosso grupo, né, de discussão aqui, nós ainda vemos que é muito pouco, né? A América Latina precisa avançar sim nas discussões de MARCE, precisa avançar sim nas pesquisas científicas, trazer isso para a academia, para que possamos, inclusive, confrontar os nossos dados com esses guidelines internacionais. Até porque temos características próprias, né? No Brasil temos características próprias, assim como cada um dos países que estão presentes aqui tem as suas particularidades, particularidades de pele, particularidades de clima, particularidades de populações de vulnerabilidade, inclusive, que precisam ser consideradas numa avaliação de risco e de desenvolvimento de MARCE, assim como também da sua abordagem de tratamento. Tá? Então, como eu coloquei para vocês, eu não queria que vocês tivessem a ideia de que isso aqui fosse uma busca sistemática, não foi. Aqui foi uma busca assistemática só para trazer de maneira geral o que temos publicado de lesão de pele relacionado a adesivos médicos na nossa América Latina. Em duas scoping reviews, que conduzi com duas orientandas de mestrado aqui na academia, nós conseguimos, sim, fazer uma busca sistemática da literatura, principalmente com foco na prevenção de MARCE em unidade de terapia intensiva adulto e unidade de terapia intensiva neonatal. E vocês vão ver que nos resultados que nós conseguimos encontrar, não vai diferenciar muito do que está posto na literatura, do que está posto no que nós já encontramos e está ali naquelas informações descritas de maneira geral. Então, você vê que quando você vai selecionar principalmente aquelas publicações baseadas em evidências, que podem, inclusive, te dar um maior subsídio de avaliação, de prevenção, de como abordar MARCE no dia a dia, elas ainda são escassas de fortes evidências e escassas em número, né? Porque quando você foca principalmente em populações específicas, e aqui nós focamos em unidade de terapia intensiva adulto e neonatal, nós temos muito pouco produzido ainda. Na neonatologia foi menos ainda, 8 artigos selecionados, né, de um montante que vocês veem que começam, né, acima de 1.500 artigos que citam, né, a lesão por adesivo ou lesão de pele vinculada a algum tipo de adesivo em algum momento. Mas quando você filtra tudo isso numa revisão com mais características, né, de especificidades do que você busca, do que você quer encontrar, inclusive para a prática clínica, essas evidências, esse número de documento, ele ainda é muito pequeno. Tá? Essas duas produções geraram duas dissertações, né, que são de duas queridas alunas nossas aqui do grupo de pesquisa. Daqui a pouco, né, essas publicações estarão, inclusive, contribuindo aí para a literatura científica a respeito de MARCE, onde nós conseguimos, inclusive, a partir dessas evidências encontradas, produzir e validar entre especialistas 2 bundles de prevenção, que acredito que é um dos papéis nossos enquanto pesquisadores, que é trazer para vocês também algo que seja mais prático, próximo da realidade de cada um, onde você consiga ler e ver como aplicar a ciência na prática clínica. E esses 2 bundles, a nossa expectativa é de realmente trazer essa informação de maneira mais
aproximada da prática clínica dos enfermeiros. Né? Claro que é um dos objetos nossos de trabalho, talvez testar a validade, né, de construto disso no futuro. Mas quando nós, então, fazemos essa busca e vamos jogar lá nas pirâmides, lá na pirâmide de evidências, olha onde nós encontramos os artigos relacionados à lesão de pele relacionada a adesivo médico. Está lá na base da pirâmide ainda. Nós ainda precisamos avançar para esses estudos maiores, de maiores evidências, né? Avançar para os ensaios clínicos randomizados, onde a gente possa testar, inclusive, um adesivo com outro adesivo em determinada população e verificar qual pode causar mais ou menos lesão e quais os fatores que estão associados a essa causalidade. Tá? Precisamos avançar para esses estudos para trazer evidências mais fortes para o nosso dia a dia. Porque nós estamos falando aqui, basicamente, de cuidado. Eu não descarto, obviamente, a questão do mérito, né? Mas estamos falando de consensos de especialistas. E consensos de especialistas, ele é a base da pirâmide. Ele não é a melhor fonte de evidência, mas é a partir dessa fonte de evidência, da base, que é a opinião de especialistas, é que nós vamos caminhar com a ciência, é que nós vamos subir a pirâmide de evidências. Nós precisamos partir de algum ponto. Então, os consensos eles têm um papel fundamental para a prática clínica e para o desenvolvimento das pesquisas. Quando nós buscamos mais pesquisas qualificadas, no Brasil nós conseguimos identificar mais 4 dissertações que foram produzidas de estudos transversais, 3 transversais e 1 longitudinal. Então, são 3 pesquisas também que contribuem para a literatura de Marcy aqui no Brasil. Então, foi facilmente identificado já na literatura sistemática, né, de academia, produção científica a respeito do tema, onde nós encontramos, por exemplo, nesse estudo, né, que foi desenvolvido com pacientes, uma coorte, né, de pacientes com câncer, uma incidência de 31% de lesão por adesivo. Né? 31% dos pacientes em oncologia desse grupo tiveram uma incidência de lesão por adesivo. É um número alto. Nesse outro estudo aqui também, realizado em São Paulo, uma prevalência de 22,7%. Nesse outro estudo multicêntrico, também conduzido, né, pela professora Vera, da USP, também encontrou uma prevalência de 16% de Marcy. Aqui, num estudo que nós conduzimos, um estudo multicêntrico também de prevalência, encontramos 25,9% de Marcy. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que mesmo nesses estudos escassos, nós já reconhecemos Marcy na prática clínica, nós já reconhecemos Marcy pelos métodos científicos conhecidos hoje dentro da academia. Então, precisamos mostrar que Marcy existe, Marcy está aí. Né? Nós já estamos construindo as evidências de que Marcy existe. E nós, profissionais da saúde, precisamos olhar para essas lesões e reconhecê-las de que não é um evento esperado de uma prática da assistência à saúde. É sim um evento adverso da prática de assistência à saúde, visto que temos grandes considerações de cuidado hoje para a prevenção, como foi apresentado agora há pouco pela Sandra Guerreiro na sua breve exposição. Enquanto isso, o que temos? Enquanto não avançamos com essa prática do olhar para Marcy no dia a dia e construir as melhores evidências do cuidado, o que nós temos? Temos situações como essa, tá? Onde, olha, o número de adesivos que estão inseridos em uma criança, né? Uma criança de 2 anos. Olha o número de adesivos. E olha o que eu precisava cobrir, né, nesse paciente. Então, olha o quanto que nós ainda desconhecemos como usar, inclusive, clinicamente, como cuidar clinicamente com o uso correto dos adesivos. Essas fotos foram cedidas
por uma médica, amiga minha de trabalho, e é uma foto que nos impacta muito, né? Quando nós discutimos esse caso, essa foto ela chama muita atenção, porque você tem um ósteo de um catéter que foi inserido aqui, um dreno, né, torácico, e você tem quase um adesivo que está cobrindo praticamente o tórax todo da criança, né, quase pegando o abdômen também, parte do abdômen. Então, nos chama muita atenção. Sabemos, de fato, usar o adesivo no dia a dia? Como estamos usando o adesivo no dia a dia e que tipo de adesivo estamos usando no dia a dia? Assim também como essas lesões que nós identificamos nas nossas pesquisas que foram realizadas nos estudos aqui de prevalência. São lesões que, a priori, não são reconhecidas pelos profissionais da saúde, principalmente pelos enfermeiros, porque o que é dito, na maioria das vezes, é que são lesões esperadas. Você usa um adesivo, é normal você ter uma lesão, e não é normal ter uma lesão, né? Nós sabemos que uma lesão causada por adesivo médico, ela vai trazer vários desconfortos, dor, risco, inclusive, de uma infecção, o que pode, inclusive, onerar muito mais o tratamento dessa pessoa. Tá? Então, precisamos, sim, começar a reconhecer esses detalhes, reconhecer o tipo de adesivo que eu uso, a qualidade de pele que essa pessoa tem, o que ela demanda de adesivo. É um olhar muito mais clínico, muito mais apurado. Até então, sabíamos que existe adesivo e pele. O que precisamos avançar agora é que precisamos avaliar a pele e, de acordo com o que eu encontro de especificidade de pele, de paciente, de idade, enfim, de característica clínica que esse paciente tem, é que eu vou indicar um tipo de adesivo específico. Um adesivo não é para todos, não existe um adesivo que dê para aplicar a todos os pacientes. Nós precisamos aprender a selecionar tipo de adesivo. E hoje nós temos, sim, né, no mercado, uma variedade de adesivos que está à disposição do nosso cuidado. Por isso que não dá para ficar parados, olhando e apenas ficar conformados de que esse é o adesivo que eu tenho e a lesão ela é esperada. Não, não é isso. Nós precisamos olhar para essas particularidades. O que eu posso avançar para a prevenção de MARSE? Olha essas outras lesões, né? E que, na maioria das vezes, não são reconhecidas como eventos adversos. E pior, talvez nem tratadas, mesmo identificadas, talvez não tratadas da maneira correta, porque espera-se que, por ser um adesivo, ela vá se resolver por si só com o tempo. Enfim, então algumas considerações que trago para vocês. Precisamos aumentar o número de trabalhos científicos. Nós percebemos que já existe uma crescente desses trabalhos, no entanto, nós precisamos melhorar ainda mais, principalmente aqui na América Latina, a construção de trabalhos que tragam evidências de que essas lesões existem. Daí pergunto para vocês, o que vocês têm publicado na Colômbia, no Chile, no Peru, no México, enfim, no Equador? O que temos publicado de MARSE em cada um dos nossos países? E quem que tem que publicar isso? Somos nós, somos os profissionais que estamos aí na linha de frente também de trabalho. Precisamos mostrar que essas lesões existem, elas estão aí. Enquanto não falarmos de MARSE e mostrarmos que elas existem, nós não conseguiremos avançar nesse cuidado. Tá? Os estudos epidemiológicos eles já demonstram, né, algumas associações importantes, que é o que alguns trabalhos, né, tanto internacionais e alguns que já têm sido publicados também na América Latina já trazem. Então, já existem importantes associações e os consensos, né, reforçam basicamente o que elas trazem nas suas conclusões. Avançamos também, né, com artigos conceituais. Os artigos conceituais eles também são muito importantes, artigos de revisão, artigos que possam traduzir MARSE para a minha língua,
que possam traduzir Marcy para o meu dia a dia, né? Então, precisamos avançar com esses estudos também, de aproximação do conceito da literatura com aquilo que eu consigo aplicar no meu dia a dia, tá? Pensar nessas populações de risco, isso os artigos já trazem, os idosos, recém-nascidos, os acessos vasculares, né? As lesões relacionadas à periostomia, né? Elas são pacientes, né, que já sabidamente temos, né, isso na literatura como risco, tá? E precisamos, reforço aqui mais uma vez, falar mais sobre Marcy na América Latina. Eu deixo aqui os meus contatos, né, para que possamos, inclusive, quem sabe, tecer uma rede de trabalho que envolvam, né, outros pesquisadores da América Latina, onde possamos discutir com mais propriedade e fortalecer, né, cada vez mais as nossas discussões a respeito de um tema tão importante, tão comum na nossa prática clínica. Enfim, Camila, fica aqui então minha apresentação. Gracias, muchas gracias Juliano, obrigada. Y excelente, muy interesante también aprender el contexto en el que se mueve el conocimiento de Marcy en América Latina. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, que ya nos hemos extendido un poco del tiempo que teníamos previsto, vamos a resumir entonces. Hemos comenzado este masterclass en Marcy con Pía Molina Chailán de Chile, que nos habló sobre la definición, sobre las causas, sobre los factores de riesgo. Hizo hincapié también en diferenciar Marcy de lesiones por presión, de desgarros cutáneos o los famosos skin tears en inglés. Luego pasamos a la presentación de Sandra Guerrero Gamboa de Colombia, que habló sobre todo de cómo prevenir Marcy, porque estas heridas lo más importante es que son prevenibles. Y también de cómo evaluar e identificar diferentes tipos de Marcy con imágenes específicas que pueden ayudar en el día a día en la práctica. Por último, terminamos con el profesor Juliano, que nos ha dado un pantallazo general de la situación de Marcy y el conocimiento en América Latina. Como hemos visto, solamente de quienes estamos presentes hoy en este masterclass y de quienes han respondido a la encuesta, el 97% sabe nada, poco o lo más básico de Marcy, y eso es alarmante. No es, quiero ser justa con América Latina, no es solamente una cuestión propia de la región, es a nivel internacional y es justamente una tendencia que tanto desde JWC Latam, como desde SCT, como desde los propios profesionales de la salud, están tratando de impulsar y de generar más literatura y educación disponible. El profesor Juliano mostraba que había solamente 12, creo, entre artículos y estudios producidos en Latinoamérica sobre Marcy. Así que bueno, un llamado de atención para empezar a producir más contenido, más evidencia sobre este tema y que se mejore tanto la evaluación como la prevención, sobre todo de Marcy. Pasamos entonces a las preguntas. Vamos a comenzar con Pía, que había hablado sobre la definición y las causas y factores de riesgo de Marcy. Pía, preguntan aquí si hay escalas validadas para evaluar Marcy en pacientes o el riesgo de contraer Marcy. Agrego que Juliano luego presentó varios consensos y literatura disponible, pero ¿hay algún tipo de escala que vos recomiendes, Pía? En realidad, más que escalas, existen protocolos. Y los protocolos están enfocados en pesquisar a los pacientes o a las personas vulnerables. Por eso que se habla de que hay personas más vulnerables a tener lesión o Marcy, o en el caso del tipo de adhesivo que se utilice, ya la causa en el fondo, prevenir la causa. Ya, por ejemplo, me quedó muy grabado el caso del que presentó el niño Juliano. Eso se ve más habitual de lo que tú crees. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesional? Si existe en la institución o en la unidad clínica o en el servicio clínico un protocolo de que, por ejemplo, el tipo de dispositivo, que es un
un acceso torácico, un DREN pleural, tiene que protocolizarse cuál es la forma de manejo, ¿ya? No solamente valorar para qué está utilizado el DREN pleural, para qué se está utilizando, cuál es el efecto clínico que yo quiero tener y cuándo es el momento de retirarlo, sino que también pesquisar la conducta a seguir con respecto a su fijación, ¿viste? Y ahí tenemos que considerar las características de la persona, que en este caso es un servicio de pediatría. El protocolo va a estar enfocado a las características de la piel de los niños. Si fuera un servicio, por ejemplo, de adultos, o donde el mayor número de personas son personas mayores, el foco obviamente va a estar protocolizado a las características de esa piel. Entonces, que no se interprete que porque el usar un dispositivo uno tenga que sacar la piel o remover la piel. Por lo tanto, más que un instrumento propiamente tal que exista, hay que protocolizarlo de acuerdo al lugar donde uno está inserto, ¿ya? Porque así uno va, por ejemplo, en el caso del niño, me voy a quedar con el niño, perdón, pero es lo que más me llegó en este momento. Por ejemplo, primero hay que protocolizar cómo se va a manejar el DREN pleural. ¿Cómo se va a manejar? Cada cuánto se va a revisar el sitio de inserción. ¿Cómo lo vamos a fijar? Si va a ser con un dispositivo, por ejemplo, vamos a usar dispositivos de barrera, protectores cutáneos, vamos a usar específicamente una tela específica y hacer que en el fondo esa demanda ya se haga presente en esa unidad. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a retirar? Porque no es lo mismo ese dispositivo en ese niño, en ese guaguito, que en un adulto mayor. O en un politraumatizado que no solamente tiene un dispositivo, tiene 2 o 3 dispositivos del mismo modo, ¿viste? Incluso hasta el paciente quemado, que no tiene una piel donde hacer la sujeción. Entonces, yendo específicamente a la pregunta, ¿es mejor protocolizar de acuerdo a la institución y a las circunstancias donde tú estás inserto, ya? Más que clasificarlo. Existen clasificaciones y escalas, por ejemplo, específicamente SkinTERS. SkinTERS tiene una clasificación según su estado, ¿ya? Pero las MARSI propiamente tal se clasifican según su causa, ¿sí? Y se acondicionan según los factores de riesgo que tienen las personas a las cuales nosotros atendemos. Excelente, Eso. clarísimo. Por eso también tanta confusión al respecto, porque no hay un paso a paso a seguir tan claro como si hay para otras heridas. Había también las lesiones por presión, por ejemplo, que están clasificadas y categorizadas con su estadio propiamente tal. Correcto. Había también muchas preguntas para Pía con específicos pacientes prematuros, ancianos, con psoriasis, pacientes oncológicos, pero no vamos a repetir la respuesta porque aquí Pía contó que no hay que clasificar, sino ver las causas y luego clasificar, con lo cual sería algo que recomiendas, ¿verdad, Pía? Primero la causa y luego sin importar el tipo de condición. Hasta ahora, la información que tenemos y todo lo que tiene que ver con referencias está dado a que nosotros nos focalicemos en eso, en saber cuáles son las causas. Donde hay un adhesivo, un dispositivo adhesivo médico, hay un riesgo, ¿ya? Y ese riesgo tiene que ser considerado en la persona, ¿ya? Y en el tipo de adhesivo que yo estoy ocupando. Eso es lo que nosotros nos tenemos que fijar ahora. No puedo decir firmemente que en 5, 6, 7 años más, producto de la investigación que se realice respecto a MARSI, se termine clasificando o realizando, por ejemplo, un score o una escala de clasificación. Eso es absolutamente válido y ojalá en algún momento podamos hacerlo. Pero hasta el momento el foco es factores de riesgo y las características de la persona. Clarísimo. Gracias, Pía. Pasamos entonces a una pregunta para Sandra. Sandra, aquí preguntan por qué en la clínica de esta persona se conoce sobre MARSI gracias a los proveedores de adhesivos y de diferentes productos y no antes en la educación. ¿Eso es algo que vos ves también en tu clínica, en tus hospitales, con la gente con quien trabajás, que MARSI es algo que viene desde fuera y no está insertado en la educación? Hablamos de que MARSI es un concepto que nosotros como evidencia empírica lo teníamos desde hace mucho tiempo y lo habíamos naturalizado. O sea, le decíamos a la gente, es normal
las personas se quejaban porque les causamos un eritema, una lesión, les decían, ah, eso es normal, es que cuando le ponen un adhesivo pasa eso, ¿sí? Lastimosamente era así. Cuando empieza a dársele un nombre, como Juliano lo dijo, por fin se le dio un nombre a este tipo de lesiones y por fin empezamos a entender que no era normal, sino que era un evento adverso, que hablaba de calidad de la atención del paciente, entonces empezamos a preocuparnos con él. Y efectivamente, para mí, en mi experiencia, empezamos desde la academia a decirle a la gente, eso es un MARSI. Y la gente decía, ¿eso qué es? Eso no existe, ¿sí? Otro punto que teníamos era que las personas nos decían, eso no es una lesión, eso no es una lesión de piel. Y entonces empezamos a cambiarlo desde la academia, empezamos a hablar de MARSI con ayuda de las casas comerciales, efectivamente, ¿sí? Fue la industria la que nos patrocinó para que pudiéramos darle ese realce al MARSI que tiene en la actualidad. Entonces, efectivamente sí, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Dentro de nuestra práctica profesional lo habíamos normalizado. La industria nos mostró que no era, de hecho, el primer consenso, el primer concepto de MARSI está patrocinado por una casa comercial. Y eso pues es lo que nos ha llevado a trabajar. Y hay algo que es muy importante. Nos dicen que en MARSI, cómo lo clasificamos, cómo hacemos, pero estamos hablando de que estamos de un concepto en evolución y eso es una oportunidad para todos. Todos tenemos la oportunidad de hacer parte de este nuevo conocimiento, de este nuevo evento. Entonces el informar, el decir en mi institución lo hacemos así, el contar, el hablar, el perder el miedo a presentar sus casos en los eventos académicos que nos ayuden a ir generando una evidencia fuerte. Esa es la gran oportunidad que tenemos en este momento con MARSI, de que todos podemos hacer parte de esta generación de conocimiento. Gracias, Sandra. Para terminar, ¿habría algún ABC de productos, no productos específicos, pero por ejemplo, de técnicas al remover que puedas dar como básico para evitar o para prevenir MARSI? Sí, yo creo que ya existe un consenso en cuanto al uso de protectores cutáneos, el uso de removedores y a la técnica de aplicación y de remoción de adhesivos, ¿sí? Es decir, siempre retirarlos sin ejercer nada de presión, de esa presión de 90 grados, o algo como yo les llamaba esa técnica de la garra feroz, que era darle con la uña al paciente, o del rápido y furioso, señor, tome aire que le voy a retirar el adhesivo, es un solo tironcito nomás y arrancábamos, nos llevábamos todo. Ya sabemos que eso no es lo indicado, que debemos retirarlo muy bajo, casi a un ángulo de 180 grados, sosteniendo la piel, que hay que hacerlo en crecimiento del sentido del crecimiento del vello también, es otra de las indicaciones que nos dan, que debemos marcar esas áreas hacia qué sentido, especialmente cuando tenemos personas que están iniciando su primera experiencia laboral, en qué sentido debemos retirar los adhesivos para que no generemos este tipo de daños. Entonces están en los consensos y son realmente unos tips muy cortos, muy esenciales y muy básicos que podemos implementar. Yo doy fe de que en la institución donde realizo mi práctica académica, teníamos un índice alto, hicimos un pequeño estudio, un seguimiento durante 3 meses, mostramos a la institución estos datos, porque al inicio decían, aquí no se presentan, eso aquí no existe. Y cuando mostramos cifras, nos dieron los insumos y en este momento es uno de los eventos que no encontramos. Ahora que queremos documentarlo y hacer el seguimiento riguroso y con todas
Las variables no hemos encontrado los eventos y es una institución pediátrica, entonces eso nos muestra cómo el uso de protectores y de removedores y enseñar a la gente a colocar y a retirar un adhesivo tiene un efecto muy positivo. Gracias, Sandra. Bueno, y pasamos al profesor Giuliano ahora. Giuliano, ¿qué recomendás para quienes están presentes en este masterclass luego de haber escuchado estas 3 presentaciones, luego de haber respondido algunas preguntas en este primer debate? ¿Qué puede hacer ahora la persona que con toda esta información vuelve a su clínica, a su hospital, a la comunidad, a su sector académico? ¿Qué hace con toda esta información para seguir impactando al profesional de la salud a que continúe prestando atención a la prevención de MARSI? Ótima consideração, Camila. Agora, de posse desse conhecimento, todos que estão aqui, é muito importante que ao voltar para a clínica, você olhe primeiro o adesivo e a pele que você tem. Comece a observar que você tem pele e que você tem adesivo. E que esse adesivo, até então, ele passava desapercebido na nossa prática clínica, assim como a Sandra colocou agora. A instituição ela não reconhece que tem esse tipo de lesão, até que você começa a observar no seu dia a dia, opa, tenho adesivo, tenho pele, tenho paciente susceptível, idoso, pediátrico, neonatal, né? Onde que eu estou inserido? E a partir dessa avaliação, você começa a registrar, mesmo empiricamente. Nós falamos aqui muito de ciência, né, Camila? Falamos muito de produção de estudos de evidência científica, mas a primeira evidência que precisa ser produzida é a evidência do dia a dia. É essa evidência que a Sandra mostrou aqui na prática dela. Achei fantástico o seu exemplo, Sandra, porque esse exemplo que precisamos levar para o nosso dia a dia. O que eu tenho? Em uma semana, em quantos pacientes, quantos que desenvolveram no meu dia a dia? Isso depois pode gerar trabalho científico, mas a partir do momento que eu volto agora para o meu campo e começo a reconhecer que se eu tenho adesivo, se o meu paciente faz uso de pelo menos um tipo de adesivo, ele pode desenvolver MARSI alguma vez na vida, ou minha unidade pode desenvolver, eu preciso então ficar atento. Tenho adesivo, posso ter MARSI. E aí sim, começar a desenvolver esses protocolos de avaliação de pele, protocolos de avaliação de adesivo, né? Lembro novamente, temos um grupo de adesivos que estão aí disponíveis no mercado, e aí pegando um pouquinho também da fala da Sandra, do papel da indústria, a indústria ela tem um papel forte no desenvolvimento do cuidado. Isso deve ser reconhecido. É ela que nos provoca, inclusive. E precisamos utilizá-lo na prática clínica para, de certa forma, inclusive, contestar se sim, se não. Mas temos hoje um grupo de dispositivos, temos um grupo de adesivos, temos removedores, temos protetores, tudo à nossa disposição. E aí, à medida que eu uso isso na prática clínica, eu vou ver o efeito lá no futuro. Mas, a princípio, voltando para a sua questão, reconheça que você tem adesivo, e se você tem adesivo, em alguma vez na sua vida, você vai se deparar com essa lesão. Comece a observar que essa lesão ela pode existir sim no seu dia a dia. Você não está imune a não desenvolver essa lesão na sua unidade. Excelente. Muchas gracias, Giuliano, muy interesante. Bueno, nos hemos quedado ahora sí sin tiempo para continuar. Hay muchísimas preguntas que pueden enviarme directamente a mí y yo se las reenvío a los expositores. Les voy a dejar mi mail en el chat, así que por favor, si les quedó alguna pregunta pendiente, había preguntas muy específicas, me las envían y se las reenvío. Bueno, saludamos a los presentadores, excelente toda la información que nos han dado, muchas gracias por su tiempo, por quedarse incluso después de hora también, en este primer masterclass de MARSI en América Latina. Y a todos los asistentes les cuento que tendrán un certificado de asistencia
Este masterclass estará disponible para que lo vuelvan a ver on demand. Me quedo también con los mensajes claves. Si hay un paciente donde está presente un adhesivo médico, es muy probable que pueda desarrollar MARSI, o por lo menos va a estar en riesgo de desarrollar MARSI. Las MARSI son prevenibles, las MARSI son diferentes de las lesiones por presión y de los skin tears en algunos casos, ¿no? A veces un skin tear o un desgarro de piel puede ser un MARSI. Y simplemente, bueno, que se vayan con los mensajes de poner en práctica todo el conocimiento adoptado. Haremos probablemente otro seguimiento de masterclass en MARSI sobre cuestiones más profundas. Por ahora les dejo estas excelentes ponencias y nos seguimos viendo entonces en el próximo masterclass. Un saludo, gracias a los ponentes nuevamente, gracias a Cris, que estaba detrás haciendo la interpretación simultánea, y gracias a todos ustedes por haber estado presentes. Les dejo, como les dije, mi correo electrónico, me escriben por cualquier duda, y no olviden descargar el documento de consenso de MARSI gratuito de JWC, además de los que ha sugerido el profesor Giuliano. Muchísimas gracias por estar presentes, que tengan una linda tarde o una linda noche en cualquier ciudad donde nos escuchen hoy. Gracias también a Essity por ayudar a divulgar esta educación. Gracias Giuliano, gracias Sandra, gracias Pía, y nos encontramos pronto.